¿Cómo está nuestro país con respecto a la atención para todos sus niños, niñas y adolescentes? Es algo que siempre se menciona. Hablamos de nuestros niños, niñas y adolescentes como el futuro para nuestro país, a donde debemos atenderlos y protegerlos. Sin embargo, cuando vemos casos de niños, niñas y adolescentes, por lo general, el Estado está siendo siempre reactivo. Recién cuando ve los casos de violencia, los atiende. Y ahora, visto los casos de violencia, pero además los problemas que aquejan a nuestro país, como la inseguridad ciudadana, la corrupción, y nos damos cuenta que también en esos problemas está presente la niñez. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de casos como sicariato y que vemos en las noticias, si bien vemos la participación de adultos, también vemos que estos casos están siendo frente a la vista y afectación de varios niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo atendemos este caso? Viéndolo solamente como inseguridad ciudadana. Pero ¿qué estamos haciendo por los niños que están siendo también afectados por la problemática? Del mismo modo, cada vez vemos también que dentro de estas bandas criminales se están captando a jóvenes para que sean partícipes de estas acciones delictivas. Es importante que comencemos a mirar toda esta situación para ver qué actividades de prevención se deben hacer. Porque si no, lo que estamos es formando niños, niñas y adolescentes no solamente vulnerados, sino además estamos haciendo que estos niños, niñas y adolescentes, que es nuestra futura sociedad, también esté conducida a estos graves problemas y no una corrección real. Desde la Defensoría del Pueblo y desde la gestión del doctor José Gutiérrez se apunta y se ha señalado claramente: nuestra actividad tiene que ser preventiva, tiene que ser trabajar en la identificación clara de que se pueda proteger y garantizar los derechos de toda esta población vulnerable. Desde la Adjuntía de la Niñez creemos que no es constituir cosas nuevas, sino poder ver si las que ya tenemos están funcionando correctamente. Uno de ellos es la situación de nuestras demunas, las defensorías de los niños, niñas y adolescentes que tienen más de 20 años de creación por mandato legal, deberían a la fecha estar presentes y correctamente implementadas en 1891 municipalidades. Sin embargo, ¿cuántos realmente saben que esté correctamente implementada, que tenga todo el equipo de profesionales y la infraestructura adecuada para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan acudir a ellos, no cuando estén vulnerados, sino justamente para que puedan acudir ahí como un espacio en el cual siéntanse acogidos, sientan donde puedan absolver sus dudas? Esto es el enfoque que queremos. Se debe trabajar y fortalecer a estas demunas, y para ello, desde la Defensoría del Pueblo, hemos desarrollado como una actividad prioritaria el poder hacer la supervisión a todas estas demunas, poder recoger, no suponer, sino recoger de cada una de ellas cuál es realmente la situación que están pasando, qué es las necesidades más grandes que necesitan para atender a su población que se encuentra en su jurisdicción. En nuestro país tenemos casi 10 millones de niños, niñas y adolescentes. Poder pensar que se tiene que atender a ellas de manera centralizada desde una sola entidad va a ser imposible. Pero con la ayuda justamente de estas instituciones que ya se encuentran en territorio, pero que sean debidamente fortalecidas, podríamos hacer que la situación de nuestra niñez cambie. Hemos escuchado muchas veces el caso Condorcanqui, pero creo que es importante que primero nos ubiquemos dónde está Condorcanqui. Y es que dentro de la región Amazonas, una de sus provincias es la denominada la provincia de Condorcanqui. Pero los casos que constantemente se refieren a esta provincia están ubicados dentro del distrito de Santa María de Nieva. Santa María de Nieva, que está constituida o integrada por diversas comunidades indígenas a las que nos vamos a tener que conectar a través de un transporte fluvial. Un transporte fluvial que no solamente es elevado en costos económicos, sino también en tiempos. Para llegar a algunas comunidades tendríamos que transportarnos aproximadamente en un traslado de 5 a 6 horas de distancia. Entonces, cuando hemos ido de manera presencial a conocer estas comunidades indígenas, ¿qué encontramos? Encontramos bastante ausencia del Estado. ¿Y qué ha generado la ausencia del Estado? Pues los casos que han salido en los últimos meses. Que a lo largo de los años no se ha cambiado una triste realidad.
que los casos de violencia sexual cometida por docentes contra sus estudiantes haya ido en incremento y que lejos de ser retirados, hayan permanecido dentro del aula, llegando en mayo de este año a hacer que la tercera parte de la totalidad de los docentes de la provincia de Condorcanqui tengan una denuncia por violencia sexual contra sus estudiantes. A razón de esto, la Defensoría volvió a exigir que trabajemos no solo de manera reactiva, sino tengamos una mirada de prevención. Por ello, iniciamos la supervisión a las residencias estudiantiles. El 14 de agosto de este año estuvimos en estas comunidades y días después a ello vemos en noticias ya no casos de violencia sexual, sino ahora casos de violencia física, generada en las mismas comunidades por los padres a los niños. ¿Qué habían ocurrido? Era que justamente habían hecho que, como un castigo para los menores, el que ellos sean rodados sobre hojas de ortiga y que pese a los gritos de dolor, continuaba el castigo. La Defensoría del Pueblo inmediatamente, de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer, con la Fiscalía y con la UGEL, acudieron nuevamente a esta comunidad para poder entrevistarse y ver, ya que la situación de estas comunidades muchas veces está siendo invisibilizada. La problemática que tiene que ser atendida, a veces no la estamos mirando, si no es hasta que salen casos de violencia, casos en donde decimos ha habido una vulneración de derechos. Exigimos desde la Defensoría del Pueblo que el trabajo permanente sea preventivo. Cualquier acción debe hacerse siempre respetando el interés superior del niño. Y si conversamos con las comunidades, todos queremos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero es importante trabajar de la mano con ellos. Por eso, no solamente se necesita la presencia del Ministerio de la Mujer o de la Fiscalía para sancionar, sino también se necesita la presencia del Ministerio de Cultura para que pueda trabajar con pertinencia cultural y poder ayudar dentro de las comunidades a resolver estas problemáticas que existan. Todo trabajo tiene que ser de manera coordinada y preventiva. Dejemos de ser reactivos. Si bien tenemos un tema de distancias por la forma en que nos tendríamos que transportar para llegar, no es imposible de hacerlo. Se ha venido haciendo en estos últimos meses y debemos hacer que estas actividades de presencia del Estado en la zona sea permanente. Vamos a seguir trabajando desde la Defensoría del Pueblo en que se haga el respeto irrestricto a todos los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes.